Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Alejandro Clot. Trabajo junto con Tomás Mata y Marcelo Falco para el desarrollo de la certificación Algodón Responsable Argentino. Y estamos iniciando con esta reunión un ciclo de capacitación y de charlas donde estamos buscando justamente sumar conocimiento y sumar la experiencia de investigadores, productores, gente de la academia, como para lograr un mejor algodón. Les explico muy rápidamente el mecanismo de la reunión, como para después pasar a las palabras de bienvenida de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros. Nosotros, en este caso, agradeciendo mucho a las instituciones que están apoyando esta charla y principalmente, en este caso, a INTA por la intervención de la gente de INTA Reconquista, en este caso concretamente Gonzalo Escarpín, que va a estar dando las charlas centrales. Y bueno, después vamos a tener la breve participación de 4 representantes técnicos de empresas que se van a referir a algún producto o solución en particular que tiene que ver con el contenido de esta charla. Ahora en el chat de la reunión voy a poner el resumen de la reunión. Marcelo, si querés. Dale, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los presentes por sumarse a esta reunión. Agradecimiento de parte de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros, que bueno, otra vez más tratando de estar al lado de los productores, capacitando, en este caso con el apoyo excelente del INTA Reconquista, con todo su equipo técnico, para charlar algunas etapas del cultivo en las que estamos transitando y también a todas las empresas que apoyan, también tendrán su espacio como para charlar un poquito sobre los productos que tienen para esta etapa. Un año complejo para el cultivo, aunque el clima viene muy bueno. Venimos de campañas difíciles y creo que esta caída en el área que se produjo en base a algunas variables que se dieron negativas este año, creo que también nos lleva a replantearnos algunas cosas, alguna actividad, algún tipo de manejo como para mejorar aún más en nuestro sistema de producción. Así que de nuestra parte muy agradecido también a ARA por el esfuerzo en poner esta charla y este ciclo de charlas que se van a venir después de esta también. Para destacar también la importancia de este sello, ¿no? De sustentabilidad que está dando sus primeros pasos dentro del mercado argentino y de la importancia que tiene de poder acompañar, ¿no? Toda la cadena para que el mundo conozca nuestro algodón responsable con la responsabilidad que producimos y poder mejorar la imagen de nuestra fibra en el mundo, que creo que eso va a traer bastantes beneficios, ¿no? Si apoyamos ARA, como lo decimos siempre, estamos acelerando el proceso de ingreso a la Argentina de BCI,
que es el sello de sustentabilidad más importante en el mundo de algodón, y que creo que es necesario para promover nuestra fibra también. Así que todo lo que están haciendo hoy por estar acá y estar apoyando esto, están colaborando con eso también. Así que de nuestra parte, muchas gracias. Lo dejo a Ale para que siga con la agenda. Sí, bueno, le damos paso a Gonzalo para que se presente y arranque con el primer tema. Bueno, confirmen si se escucha bien, Alejandro, Marcelo. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Escarpín. Voy a estar a cargo de este primer encuentro, charlando un poco de algunas de las características que con el equipo por ahí consideramos pertinentes para este momento del ciclo. Y bueno, seguramente quedarán un montón de cosas más para futuros encuentros. Así que voy a estar compartiendo pantalla. Vamos a compartir. Ahí se ve bien. Perfecto. Me confirman con los deditos. Así que bueno, la idea de este primer encuentro, como por ahí pudieron ver en el flyer, era un poco charlar del ciclo del cultivo de algodón en la primera etapa y un poco de un tema que es muy importante, que es la carga de la estructura, la retención. Y bueno, y en base a eso tratar de esbozar algunas cuestiones relacionadas a lo que es el efecto del estrés hídrico y nutricional, y en la segunda parte hablar de los reguladores de crecimiento, qué son, para qué sirven y un poco de algunas de las cuestiones que podemos y debemos tener en cuenta para su implementación. Así que vamos a comenzar. Como está organizada la charla por parte de ARA y de APA, vamos a tener esta primera parte hablando un poco de lo que es carga de estructuras, retención, componentes de rendimiento, y vamos a hacer un corte y luego en la segunda parte vamos a hacer lo que es reguladores de crecimiento. Y bueno, siempre me gusta iniciar las charlas hablando de por qué es tan difícil manejar este cultivo. Antes que nada me olvidé de presentarme, por las dudas. Mi nombre es Gonzalo Escarpín, soy ingeniero agrónomo, hice mi doctorado en INTA Reconquista sobre progreso genético del cultivo de algodón en los últimos 60 años aquí en Argentina. Y bueno, hace muy poquitos meses retorné de Estados Unidos, donde pude hacer una especialización, un postdoctorado en lo que es herramientas de agricultura de precisión para el cultivo de algodón. Pero bueno, un poco de mi expertise está más relacionada a lo que es ecofisiología y manejo del cultivo. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de los resultados, de la tesis también, y bueno, charlando un poco en lo que dijimos. Así que empezamos, como le dije, disculpen por la presentación tardía. ¿Por qué es tan difícil manejar este cultivo y por qué es tan apasionante a la vez? Bueno, primero y principal, es una planta perenne. Esto quiere decir que dura más de un año. Obviamente no es una planta anual, entonces puede durar varios años, y eso hace que sea también tan difícil de manejar. Es indeterminada. Esto quiere decir que hay crecimiento vegetativo y reproductivo al mismo tiempo, y obviamente es un cultivo adaptado a todo lo que es el subtrópico, regiones cálidas. Otra cosa a tener en cuenta y que nos va a servir para el resto de la charla es que, si lo pensamos, la fibra no es el principal producto para la supervivencia de la planta. Entonces ahí también hay otra de las características que dificulta este cultivo. Obviamente, si comparamos con los cultivos anuales más importantes del país o del mundo, los granos terminan siendo el principal producto y lo que la planta necesita para la supervivencia. En este caso nosotros tenemos que transformar el objetivo de la planta y decirle que nos dé el máximo de fibra posible, siendo eso algo que a la planta solamente le serviría para la dispersión. El desarrollo vegetativo, como dijimos, al ser una planta indeterminada, se produce simultáneamente. La planta tiene antecedentes xerofíticos. Esto quiere decir que está más adaptada a lo que es regiones de baja precipitación. Esto no quiere decir
que produzca sin ningún milímetro caído. Y el uso de reguladores de crecimiento permiten de manera exógena controlar el crecimiento. Y eso es un poco otra de las cuestiones que vamos a charlar en el día de hoy. Así que un poco respondiendo rápidamente a la primera pregunta que nos preguntamos, ¿por qué el cultivo de algodón es tan difícil de manejar? Y bueno, la respuesta rápida sería porque manejamos dos plantas a la vez, una que crece y que genera una fábrica para mandar todo lo que genera a las bochas de la producción, y la otra parte de la planta es la que produce. Así que el secreto que debemos y queremos conseguir siempre es el equilibrio. Y bueno, vamos a tratar de, con el equipo, darles algunas de las herramientas para que ese equilibrio sea siempre el mejor para cada productor. Bueno, esto es, seguramente si están acá, conocen de manera muy cercana el cultivo de algodón, pero para repasar, al cultivo lo dividimos en tres etapas principales. Una es la etapa vegetativa, que va desde la siembra o la emergencia del cultivo hasta la aparición del primer pimpollo. Esto dura entre 30, 35, 40 días. ¿Por qué esta variación? Debido a que la tasa de desarrollo en el cultivo de algodón, que es lo que nos va cambiando las diferentes etapas en el cultivo, depende solamente de la temperatura. Entonces, si exponemos el cultivo de algodón a mayores temperaturas, este proceso se produce más rápido, y obviamente al contrario, si lo sembramos más tempranamente y los ponemos a temperaturas más bajas. Las prioridades de la planta en esta primera etapa son el crecimiento radicular, tratar de lograr la mayor exploración del volumen del suelo, y otra de los objetivos que tenemos en esta etapa es el lograr la rápida cobertura con hojas. La etapa reproductiva es esta segunda etapa que va desde la aparición del primer pimpollo hasta lo que se denomina fin de floración efectiva o cut-out. Es muy conocido esta etapa fenológica, que se define como cuando la última flor blanca que llegará a cosecha aparece en el tope de nuestro cultivo, y lo vemos cuando pasamos con la camioneta y vemos todas las flores blancas en la parte superior de las plantas, y se define como cuando la flor blanca tiene 4 a 5 nudos por arriba de esa flor blanca en la primera posición. Y en esta etapa se produce el crecimiento exponencial de la planta con la elongación de tallo, la expansión foliar obviamente que continúa, se construye un índice área foliar óptimo, se forman todo lo que es las ramas reproductivas, hay una formación obviamente de todo lo que es pimpollos, flores y cápsulas, y comienza todo lo que es la definición de la calidad de fibra. Y por último tenemos una etapa de madurez, que nuevamente estos días van a depender no solamente de la temperatura en este caso, sino también del manejo, porque la variedad, el distanciamiento, la densidad, todas cuestiones que tengamos o las herramientas que tenemos para ese manejo pueden acortar o alargar el ciclo de floración, y eso también nos va a alargar o acortar este ciclo o estos días. Son ejemplos de promedios. Y en la última etapa, como decíamos, cuando la floración se ha definido, tenemos las cápsulas definidas y se produce el proceso de llenado de bochas y el fin de la definición de lo que es la calidad de la fibra. Entonces, vamos un poquito más allá y veamos en este ciclo de cultivo que nosotros vimos cuándo realmente se define nuestro rendimiento. Entonces, hay un concepto muy conocido que es el periodo crítico, que los tienen todos los cultivos, y se define como el periodo o el momento fenológico, el periodo en días, en el cual cualquier tipo de dificultades al cultivo o cualquier tipo de estrés que se produzca en el ambiente hace que el rendimiento perdido sea el máximo. Sería cualquier tipo de efecto adverso a la planta en el periodo crítico produce los mayores daños. Entonces, en el cultivo de algodón está definido este periodo crítico 10 días antes de la apertura de la primera flor, hasta 10 días después de este momento de fin de floración efectiva o cut-out que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, si ponemos una serie de días, como ejemplo, tenemos 30 días hasta la aparición del primer pimpollo, 60 días aproximadamente hasta la aparición de la primera flor, 90, 100 días hasta el fin de floración efectiva,
130, 140, 150 días hasta cosecha, dependiendo, obviamente esto es muy diverso y se relaciona un poco a lo que vimos en la primera diapositiva. Entonces, si tenemos que hacer un promedio o decir un poco establecido el periodo crítico, va desde 50 días después de la emergencia hasta 100 días después de la emergencia. Entonces, ahí tenemos que tener el foco o todos los cañones deben apuntar a que el cultivo presente las mejores características en este periodo de tiempo. Entonces vemos en este ejemplo, obviamente es una curva que no es una regresión propiamente dicha, pero sería un ejemplo de cómo el rendimiento potencial podría llegar a caer en esta etapa si se presenta algún tipo de estrés. Entonces, vamos a otra de las preguntas relacionadas al rendimiento y nos preguntamos cómo se va definiendo ese rendimiento. Ya vimos un poco el ciclo, vimos el periodo crítico y ahora vamos un poquito más y vemos cómo se define ese rendimiento. Y ahí sí es un poco parecido a todos los otros cultivos. En la agronomía siempre el rendimiento termina siendo el genotipo multiplicado por el ambiente. Y en este caso el genotipo obviamente está relacionado a lo que es la variedad o al genotipo propiamente dicho que elegimos. En cambio el ambiente, por ahí se piensa el ambiente como el clima o la temperatura que nos tocó, pero el ambiente es mucho más que eso. Es la clase de suelo que nosotros tenemos en nuestro campo, es la fecha de siembra que elegimos. No es lo mismo sembrar una fecha temprana, una fecha tardía, entonces vamos modificando el ambiente en el cual nosotros exponemos a las plantas, la fertilización de nitrógeno, fósforo, potasio, la densidad, el distanciamiento. Acá adentro sí están las condiciones meteorológicas también que el cultivo va a transitar o va a registrar, todo lo que es el manejo de plagas, todo lo que es cosecha termina siendo también el ambiente en el cual lo exponemos, y también los reguladores de crecimiento. Entonces, la variedad por todo este conjunto de prácticas de manejo y condiciones ambientales van a estar definiendo lo que es el rendimiento. Y acá pusimos con el equipo un poco un dibujito de lo que sería, con mucha imaginación, un productor, y fíjense en todas las cuestiones que nosotros podemos llegar a inferir para modificar ese ambiente al cual exponemos al cultivo de algodón. Entonces, vamos a tratar, lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder explorar qué efecto tendría cada uno de ellos en el rendimiento, pero sí vamos a estar hablando de lo que es regulador de crecimiento en una segunda etapa. También existe todo lo que es interacción genotipo por ambiente. Esto quiere decir que un genotipo determinado podría presentar diferencias en cada ambiente que lo exponemos, pero bueno, eso solamente quería recalcarlo para que no nos olvidemos que las mismas cuestiones que estamos haciendo para un genotipo en un determinado ambiente no pueden ser muchas veces trasladables a otro ambiente por todo lo que es las interacciones que se presentan. Entonces, si dijimos que el rendimiento era el genotipo por el ambiente, también está bueno saber qué importancia tiene cada uno de estos factores, qué importancia tiene el genotipo y qué importancia tiene el ambiente para la determinación del rendimiento, que es lo que estamos hablando. Entonces, con varios estudios que hemos hecho aquí en Argentina y también que coinciden con la literatura internacional, nos dicen que la variación del rendimiento de algodón termina dependiendo, si lo llamamos de esa manera, en un 80% del ambiente en el cual lo colocamos. Entonces, fíjense la importancia, y por eso un poco el dibujito de esta balanza inclinada, la importancia que tiene el ambiente en el cultivo de algodón para la definición del rendimiento. Entonces, obviamente la genética tiene su importancia porque hay factores muy asociados a la genética, ni hablar de todas las cuestiones relacionadas a la resistencia de herbicidas, a la resistencia de plagas y demás cuestiones, pero con las variedades que tenemos en Argentina y con estudios hechos, podemos determinar que el 80% de la variación que se produce en el rendimiento depende del ambiente en el cual lo colocamos. Entonces, de ahí viene la importancia un poco de hacer foco en estas características, en esta parte de la campaña. Obviamente porque el algodón que ya está creciendo en el campo ya definimos la otra parte que es la genética. Entonces, estos son algunos ejemplos de ensayos
que podemos ver, acá tengo una pantalla al lado, por eso me van a ver, a ver si se ve bien en sus pantallas también. Estos son 17 ensayos que los juntamos para ver esto que le decíamos, qué importancia tiene la genética y qué importancia tiene el ambiente. Y fíjense, acá hay promedios o análisis estadísticos de las 7 variedades probadas en la mayoría de esos 17 ensayos. Y fíjense que, esto por las dudas para el que no conoce, es un gráfico de cajas que lo que hace es mostrar la variación de ese genotipo en todos los ensayos, y con una rayita ustedes pueden ver la mediana, que es muy parecido al promedio, no es lo mismo, pero lo pueden imaginar como el promedio. Entonces fíjense que en esos 17 ambientes el promedio de las variedades, esto es en Reconquista propiamente, en el INTA Reconquista, el promedio de las variedades no es muy diferente. Inclusive hay algunas diferencias significativas, pero si nos vamos al otro gráfico, fíjense que acá en el eje X tenemos el rendimiento de fibra, y en el eje X, en el eje Y, perdón, el rendimiento de fibra, en el eje X tenemos el ambiente, y esto es o diferentes fechas de siembra en el mismo año, o diferentes años que presentaron al cultivo diferentes ambientes. Y fíjense la variación que podemos llegar a conseguir o a registrar con ambientes en el mismo suelo inclusive, y con las mismas variedades, que van desde 500 o menos de 500 kilos, 200 kilos de fibra, hasta, fíjense, más de 1500 kilos de fibra. Esto es un poco qué pasó en cada uno de los ambientes con cada una de las variedades. Así que fuimos un poquito más y analizamos en el próximo gráfico que le vamos a mostrar cuáles son los factores ambientales, en este caso propiamente dicho, que hacen variar tanto el rendimiento de algodón, que va desde los 200 kilos hasta los 1500. Entonces, hicimos un análisis estadístico que se denomina gráfico de árboles, o ustedes lo pueden encontrar en diferentes tipos de análisis, en diferentes variables, pero lo que le quiero mostrar en este sentido, en la parte inferior ustedes van a ver lo que es el rendimiento de fibra, como les decía hoy, en gráfico de cajas, que lo que nos muestra es la variación de los resultados en ese nodo. Entonces, vamos a ver un nodo principal que nos van a estar indicando cuál es la variable más importante en términos meteorológicos que nos separó los ambientes, estos 17 ambientes, en lo que es rendimiento de fibra. Entonces, fíjense que la variable que vemos arriba es la acumulación de la radiación solar en el periodo de pimpollado, porque no solamente nosotros nos fijamos en lo que es la variable, sino también en qué periodo del cultivo fue donde se registró la mayor importancia. Entonces, vamos a centralizarnos solamente en el mayor rendimiento, que es este nodo de acá. Entonces vemos que en esos 17 ambientes, cuando la acumulación de la radiación solar en pimpollado fue mayor a 563 megajoules, cuando la acumulación de precipitación en el periodo de vegetación fue mayor, en el periodo vegetativo, perdón, fue mayor a 245 milímetros, y que también la acumulación de precipitación en el periodo de floración fue mayor también a 261 milímetros, se registraron los mayores rendimientos de algodón. Entonces, como resumen de esta tabla, para no ir un poco, para no explorarla tanto, podemos decir que la tasa de radiación solar y las precipitaciones son las variables claves para la determinación del rendimiento, y son dos de las variables que nos terminan explicando mucho de ese 80% que termina siendo la variación total del rendimiento que termina asociado a lo que es el ambiente. Así que cerramos esta primera mini parte diciendo, tratando de relacionar la temática, tratando de fijar ideas. Entonces tenemos que saber que el algodón es perenne, por lo tanto debemos manejarlo diferente a los cultivos anuales, que el periodo crítico en promedio está entre 50 y 100 días después de la emergencia, que el ambiente nos define más del 80% del rendimiento, y que deberíamos colocar el periodo crítico del cultivo con la mayor disponibilidad de radiación solar, siempre que haya, obviamente, agua disponible. Por ahí eso es más difícil de manejar porque no es tan cierto, pero sabemos cuándo cae
la mayor radiación solar. No nos confundamos, radiación solar con temperatura son conceptos distintos, podemos tener altos niveles de radiación solar con temperaturas no tan altas. Esto no quiere decir que mayores temperaturas nos reflejen mayores radiaciones solares. Así que esta es un poco el cierre de la primera parte. Y la segunda mini parte está relacionada a lo que es los componentes de rendimiento del cultivo de algodón, porque nosotros vamos y cosechamos la fibra, pero atrás hay un montón, hay una estructura, hay una arquitectura de cultivo que está bueno conocerla y saber dónde podemos llegar a tocar para incrementar lo que es el rendimiento final. Entonces, acá vamos a ir descubriendo qué viene abajo, pero en el tope nosotros tenemos el rendimiento de fibra, que es lo que al productor le terminan pagando y es lo que nos interesa. Por debajo viene el porcentaje de fibra y el rendimiento bruto. Para los que no están tan familiarizados con el cultivo, rendimiento bruto es la cantidad de fibra con las semillas. Y el porcentaje de fibra es el porcentaje de fibra que tiene el peso total. Entonces, porcentaje de fibra multiplicado por rendimiento bruto nos da el rendimiento de fibra. Vamos más abajo. Entonces, ¿por qué se compone el rendimiento bruto? La cantidad de fibra y semillas que tenemos en una cápsula. Entonces, eso está definido por el peso del capullo promedio y por el número de cápsulas que nosotros tengamos en nuestro lote. Entonces, el rendimiento bruto se construye del peso promedio de cada una de las cápsulas que cosechamos por la cantidad de cápsulas que cosechamos. Nos vamos un poquito más abajo y un poquito más pensando lo que pasa adentro de cada capullo. ¿Qué pasa dentro del capullo? ¿Cómo se define el peso de cada uno de los capullos? Se define por la cantidad de fibra que hay adentro del capullo y se define por otra cosa que se denomina índice de semilla. ¿Qué es esto? Es el peso que tienen las semillas. Entonces, índice de semillas generalmente es el peso de 100 semillas. Vamos a la otra parte del gráfico, vamos al número de cápsulas. ¿Qué componen el número de cápsulas que nosotros tenemos en nuestro campo? Lo compone la cantidad de plantas que nosotros sembramos en nuestro lote y la cantidad de cápsulas que son fijadas en cada una de las plantas. Entonces, la cantidad de plantas multiplicada la cantidad de cápsulas por cada una de las plantas nos van a dar el dato de el número de cápsulas, en este caso por metro cuadrado o por hectárea. Si nos vamos un poquito más hondo, ¿de qué se compone la cantidad de fibra que tenemos en cada una de las cápsulas? Se compone de la cantidad de fibra que es generada por cada una de las semillas. No nos olvidemos que el algodón es una fibra, obviamente, que se genera en la semilla. Y también se define la cantidad de fibra por cápsula por la cantidad de semillas que tenemos en cada una de las cápsulas. Si tenemos más semillas, podemos generar más fibra. Lo mismo pasa si podemos generar más fibra en cada una de las semillas. Vamos al otro lado, y espero no marearlos, pero el número de cápsulas por planta está definido por la cantidad de posiciones que cada una de las plantas genera y por la retención global. ¿Qué quiere decir esto? Por la retención final, que es la cantidad de cápsulas que terminan fijándose en cada una de las plantas. Y si nos vamos al último nivel, que por ahí un poco exploramos, la cantidad de fibra por semilla generada está relacionada al peso que tienen cada una de las fibras y la cantidad de fibras que hay o que genera cada una de las semillas. Y acá un poco está cada uno de las siglas, le puse, y acá pusimos una flecha de ida y vuelta, porque todos estos factores relacionados al peso de cápsula, la cantidad de fibra, cantidad de semilla y demás cuestiones, están relacionadas indirecta y directamente con lo que termina siendo el porcentaje de fibra. Para tirar algunos números, el peso de cada una de las fibras está en microgramos, es muy, muy despreciable, pero termina importando porque cada microgramo que nosotros podemos aumentar termina siguiendo este caminito y termina aumentando nuestro rendimiento. La cantidad de fibras por semillas en general está en aproximadamente 10.000 fibras por semilla. La cantidad de fibras por semilla, el peso de fibra por semilla también está cerca de los 0,08 gramos. La cantidad de semillas que tenemos por cada una de las cápsulas de entre 25 y 35.
y así sucesivamente. Acá está un poco también ejemplificado cómo se van dando esas cuestiones, pero lo importante o el motivo por el cual quería explicarle todo esto es porque también tenemos un estudio que dice qué relación tiene cada uno de estos componentes que nosotros le estuvimos mostrando con lo que es el rendimiento de fibra, que como dijimos es lo que termina pagando al productor y haciendo el cultivo. Entonces, este gráfico que es un panel de correlaciones, lo que tratamos de ejemplificar acá es la relación del rendimiento de fibra y de todos los componentes que estuvimos viendo en el árbol anterior con cada uno de ellos. Entonces, esto es muy fácil de evaluar. Esto quiere decir que el rendimiento de fibra tiene un coeficiente de correlación de 0,51 con el porcentaje de fibra. El rendimiento de fibra tiene un porcentaje de correlación de 0,94 con el rendimiento bruto. Y así sucesivamente. Este 0,51, 0,94 es el coeficiente de correlación de Pearson en este caso. Va desde -1 hasta 1. Valores negativos quieren decir que esas variables se asocian negativamente. Esto quiere decir que cuando una crece, la otra termina disminuyendo. Y valores positivos quiere decir que cuando una crece, la otra también va a crecer. Entonces, fíjense que el rendimiento de fibra, cuando hay mayores porcentajes de fibra, crece. Obviamente, cuando hay mayores rendimientos brutos, crece. Pero lo que le queríamos tratar de inculcar acá es la importancia del número de cápsulas por unidad de superficie, en este caso por metro cuadrado. Entonces, fíjense que si comparamos número de cápsulas con rendimiento de fibra y peso de cada una de las cápsulas con rendimiento de fibra, el número de cápsulas presenta un coeficiente mayor. Esto quiere decir que están más correlacionados. Quiere decir que con aumento del número de cápsulas tenemos incrementos más grandes del rendimiento de fibra que si aumentamos el peso de cada una de las cápsulas. Otra cosa importante es los cuadritos rojitos que ustedes van a ver. Esto quiere decir las correlaciones negativas que se dan entre diferentes componentes de rendimiento. Y acá si lo vemos en la diapositiva anterior, cuando teníamos un mismo nivel, esto quiere decir que cuando teníamos, por ejemplo, peso de cápsula y número de cápsulas, generalmente cuando ese nivel es el mismo, estos factores están correlacionados negativamente. Y acá tenemos el ejemplo de que cuando aumenta el número de cápsulas, lamentablemente disminuye el peso de cápsulas. Fíjense este valor. Lo mismo podemos ver con índice de semilla y número de semillas por cápsula. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta el número de semillas por cápsulas, esas semillas terminan siendo más livianas. O cuando tenemos más número de semillas por cápsula, lamentablemente van a generar menos fibra por cada una de las semillas. Entonces, acá son algunos ejemplos que le quería mostrar un poco más, haciendo zoom a 2 o 3 factores de componente de rendimiento. Fíjense que cuando aumenta el rendimiento bruto, aumenta el rendimiento de fibra. ¿Y qué puede pasar cuando se van aumentando los porcentajes de fibra? Fíjense, eso es lo que va cambiando las isolíneas. Esto es lo que pasa con rendimiento de fibra y porcentaje de fibra. Por ahí por cuestiones de tiempo voy a tener que acelerar esta partecita, pero obviamente estamos abiertos a seguir explorando. Lo importante es que se lleven los conceptos por ahí de componentes de rendimiento que no sean solamente número de cápsula y peso de cápsula. Otra cosa importante, la bibliografía internacional establece también nuestros ensayos que el 60% de la producción que nosotros cosechamos está o viene o proviene del primer nivel de cápsulas. Si nosotros lo vemos en sección columnar a la planta de algodón, tenemos un primer nivel de posiciones, un segundo, un tercero y quizás cuarto, quinto o más. Entonces, en general, el promedio, el rendimiento final se compone en un 60% de posiciones que provengan de la primera posición. Otra cosa de la bibliografía es que el 70% del rendimiento generalmente, y hay varios estudios que lo confirman, proviene de los nudos 9 al nudo 14. Entonces tenemos que focalizar, como decíamos, todos los cañones en las primeras posiciones, especialmente en los nudos, entre los nudos 9 y 14. Obviamente a veces se puede, a veces no se puede, pero
mayores rendimientos están asociados con mayores retenciones de estructuras en estas secciones de la planta. Entonces, para aumentar rendimiento debemos aumentar el número de cápsulas fijadas por unidad de superficie. Eso creo que lo entendimos todo, pero ¿por qué se hace tan difícil este tema de la retención? Entonces, acá tratar de explicar de la forma más fácil posible por qué a la planta de algodón se le hace tan difícil retener. Y hay dos hipótesis asociadas a todo lo que es el aborto del cultivo de algodón y voy a tratar de explicarlas de una manera fácil y rápida. Hay una hipótesis asociada a todo lo que es el tema hormonal de las plantas, que las hormonas van cambiando a medida que aumentan los asimilados generados por la planta y la demanda por parte de las diferentes partes, tanto vegetativas como reproductivas. Y hay tres hormonas vegetales que quizás la habrán escuchado hablar o seguramente los chicos de las empresas pueden hablar de ellas, que son las auxinas, que promueven todo lo que es la retención, y por otro lado el etileno y el ácido abscísico, que hacen que se generen diferentes capas de corte o de aborto. Entonces la relación que existe entre estas dos o tres hormonas y todas las condiciones ambientales y que está pasando el cultivo, hacen que un cultivo presente mayor o menor retención o aborto de estructuras. Esto es un poco la hipótesis hormonal rápidamente para contarles. Y la otra hipótesis está asociada a lo que es todo lo que es la nutrición. Esto no quiere decir a la nutrición de nitrógeno, fósforo, potasio, sino a la nutrición de asimilados que va produciendo la fábrica que nosotros tenemos, que son las hojas del cultivo de algodón. Entonces, hay esta hipótesis nutricional nos dice que el derrame de frutos, todo lo que es el aborto de frutos, está asociada a la tasa de crecimiento del fruto, especialmente registrada en los primeros 15 días después de la antesis. Y cuando veamos antesis en el cultivo de algodón, quiere decir que cuando veamos esa flor blanca, cuando se abre la flor y vemos la flor blanca, ese es el momento de antesis. Entonces, esto es un ejemplo de lo que pasa donde el eje X ustedes van a ver el porcentaje de asimilados disponibles, y en el eje Y una función de pérdida de frutos. Esto no quiere decir que cuando el porcentaje de asimilados disponibles es el 100%, imaginemos que nosotros somos un pimpollito de algodón, cuando tenemos el 100% de los asimilados disponibles para ese pimpollo, fíjense que la función de pérdida o el aborto que vamos a tener es muy bajo. A medida que disminuye el porcentaje de esos asimilados, es que los abortos terminan incrementándose, obviamente, y en esto un poco se explica a través de lo que es la hipótesis nutricional. Más asimilados disponibles, quiere decir más fotosíntesis, mejores condiciones de crecimiento, vamos a tener una mayor retención de estructuras reproductivas. Entonces, hay dos cuestiones que le queríamos mostrar en diferentes gráficos. Esto es un gráfico de también datos propios, donde fíjense que a medida que aumenta la radiación global registrada, como veíamos anteriormente, en una parte del cultivo, la retención es mucho mayor y se podría un poco establecer. Obviamente esta regresión no está en términos estadísticos. Y otra de las cosas que queríamos mostrarle acá es un gráfico. Fíjense los días después de la flor blanca, 2 días después de que vimos esa flor blanca, 4, 6 y así sucesivamente, y el porcentaje de aborto de las estructuras. Y como les decíamos, entre los días 4 a los días 8 o antes de los 14 días después de la apertura de esa flor, es el momento crítico o el periodo crítico para la retención de cada una de las estructuras. Y otra cosa que le queríamos decir acá, sí, para finalizar esta primera etapa, es que a medida que la carga de las cápsulas aumenta, la disponibilidad de los frutos obviamente decrece, y la planta de por sí tiene un orden de derrame en su fisiología básica. Entonces, este orden de derrame también está bueno que lo conozcan si es que no lo conocen, porque también puede inferir cuestiones de manejo. Lo primero lo cual se desprende una planta de algodón, si es que tiene que hacerlo, es de las cápsulas pequeñas, menores de 10 días. Esto quiere decir
de cápsulas que se fijaron y no pasaron todavía 10 días. Lo segundo que se va a desprender son los pimpollos grandes. Lo tercero que va a desprender la planta son los pimpollos pequeños. Y por último, lo último que va a desprender la planta, obviamente la planta no es tonta y sabe que se invirtió un montón de energía para tanto las semillas como la fibra en una cápsula, es lo último que vas a estar abortando. Entonces, este orden está determinado no solamente el orden en sí, sino también por la posición de la estructura en la planta. Esto quiere decir que si tenemos estructuras en una posición 1, va a cambiar el orden en general en la planta, puede sufrir algunas modificaciones entre las posiciones. Obviamente las menos favorecidas son las más lejanas al tallo principal, que es donde la planta transporta todo lo que es las sustancias tanto del xilema como del floema. Entonces, este otro gráfico de la bibliografía brasilera, donde en el eje Y nosotros vemos la sensibilidad al aborto. Entonces, fíjense, una sensibilidad baja y una sensibilidad alta. Y esto, fíjense que acá una sensibilidad media. Una vez que se abre la flor, es muy difícil que se aborte la flor blanca en sí, pero este periodo, fíjense que es el periodo crítico para la retención o para el aborto de estructuras. Y una vez que pasamos los 14 días, como decíamos, los 15 días, es muy difícil nuevamente que nuestro cultivo pueda abortar una estructura que llegó a ese tamaño. Entonces, para aumentar el rendimiento debemos aumentar el número de cápsulas fijadas, como decíamos, y acá trataba de hacer un poco de zoom a unas cuestiones de fisiología pura de la planta, pero por cuestiones de tiempo creo que vamos a ir directamente a la parte final, y si tenemos tiempo en una de las próximas encuentros podemos desarrollar un poquito más esto, pero si no se nos va a ir, le pido disculpas por el tiempo. Entonces, esta segunda parte de fijación de ideas, para aumentar el rendimiento de fibra, como veíamos, la variable objetivo que tiene que ser, que esto coincide con nuestros datos, también con bibliografía internacional, es el número de cápsulas por hectárea, por metro cuadrado, por unidad de superficie. Esto era un poco los conceptos que quería desarrollar en las dos diapositivas que salté. Es que la fábrica, término de fábrica quiere decir a todo lo que es el aparato fotosintético de la planta, no trabaja al mismo ritmo que el espino. Esto quiere decir que la hoja asociada a cada una de las estructuras reproductivas lamentablemente tiene un pico de fotosíntesis que no ocurre en el mismo momento que el pico de demanda de esa estructura ocurre. Entonces hay un desfasaje que lamentablemente dificulta todo lo que es la retención de las estructuras reproductivas en algodón. La sensibilidad del aborto se define en los primeros 15 días después de la apertura de la flor, como veíamos. Si la tasa de crecimiento es baja por falta de asimilado, la estructura es probable lamentablemente que caiga. Maximizar la tasa de crecimiento de los cultivos en el periodo donde las plantas fije los nudos 9 a 14, sería una cuestión que tenemos que tener en nuestra cabeza. Y cómo maximizamos la tasa de crecimiento es mirando lo que veíamos antes en el gráfico anterior. Radiación solar disponible y contenido de agua en el suelo. Y obviamente cuestiones de fertilización de la planta en sí. Así que esa cerraría la primera parte. Y bueno, Alejandro, como habíamos quedado, después de esta segunda parte, después en la segunda parte veremos todo lo que es reguladores de crecimiento. Yo creo que si hay alguna pregunta, no sé, Alejandro, si las quieren dejar al final o podemos charlarla ahora. No sé si hay alguna pregunta, vamos viendo en el chat, y en todo caso, mientras se junta alguna pregunta, le damos paso a la primera presentación, que era la de la gente de Abelardo Cufia, el ingeniero Andrés Copioli, que nos iba a contar a ver qué solución tiene su empresa para sumar a esta charla. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, Andrés. Perfecto, bueno, voy a compartir pantalla. Desde ya, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Desde Abelardo Cufia siempre nos gusta participar y apoyar a todos estos lugares de encuentro, donde, bueno, técnicos y especialistas como Gonzalo y demás
hacen que de forma muy fácil se puedan tener claros los conceptos y empaparse cada vez más y estar actualizados con todo lo que necesitamos para ser cada vez más productivos. A partir de esto, desde Abelardo Cufia traemos dentro de lo que son las soluciones enfocadas en agricultura de precisión. Ahí voy a compartir pantalla. Aguardo un segundito. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Dentro de lo que es agricultura de precisión, dentro de un portfolio que va desde la siembra a la pulverización, en esta oportunidad nos enfocamos en un producto sumamente novedoso que está dentro y lo podríamos ubicar en ese ambiente que mencionaba Gonzalo cuando hablaba sobre el rendimiento formado por el genotipo y el ambiente. Dentro del ambiente, bueno, el control de malezas consideramos que es un eje también principal, interesante e importante de trabajarlo de manera efectiva, ya que es el que está ligado a ese recurso agua, recurso nutriente y luz en las primeras etapas del cultivo, donde necesitamos que el cultivo crezca sin competencia y poder llegar así al periodo crítico de la mejor manera. En este caso, para mostrarles, el equipo de aplicación selectiva es de la marca Safe Farm. Nosotros somos representantes desde hace 2023 de la firma acá en Argentina, con la particularidad dentro de lo que son los equipos de pulverización selectiva, donde nuestro instrumento de detección es una cámara RGB que básicamente ve lo que ve el ojo humano, el espectro visible, desde los 380 nanómetros hasta los 780. Con esto permite que de manera muy práctica nosotros podamos instalarlo en cualquier tipo de pulverizador, barras de acero, de aluminio, de carbono, mixtas, desde pocos metros hasta máquinas de 40 metros, que son generalmente las que manejamos. Y dentro de ello viene siempre decimos que la tecnología de selectivo desde Abelardo Cufia viene a potenciar la pulverizadora para que esté la pulverizadora activa todo el año y no quede solamente un equipo relegado a selectivo. Safe Farm viene a acoplarse a la computadora de pulverización del productor. Por lo tanto, no solamente el productor va a utilizar su máquina para hacer la aplicación de insecticidas, fungicidas y también el control de herbicidas de manera convencional, que sigue utilizándolo, sino que también acopla de esta manera la posibilidad de hacer aplicaciones selectivas, tanto en barbecho como en cultivo implantado. Y con una novedad que se adapta mucho a la jornada que estamos ahora participando, que es algoritmos de cultivo, gracias a la inteligencia artificial y a un banco de imágenes que permite que la cámara pueda saber qué es cultivo y qué no, y a partir de ahí hacer aplicaciones dirigidas, individuales, con un impacto directo no solo en el ahorro de productos, sino que también en los litros de agua consumidos por la máquina, ahorro de tiempos muertos, autonomía de la máquina que se incrementa porque la máquina en sí, al tener ahorros en promedio cercanos al 65-70%, hace que esta máquina pueda trabajar durante mayor tiempo, hace más hectáreas hora y con ello también decimos que tenemos hasta un ahorro de combustible. ¿Por qué? Porque ahorramos lo que son las recargas en el tanque, en las cabeceras, y también otra de las cosas que hacemos con esto es favorecer lo que se está tratando mucho actualmente, que es el tránsito controlado. Trabajamos con una máquina que va a trabajar con menos litros, ya que los ahorros en los lotes son mayores, por lo tanto la compactación de los lotes disminuye, la autonomía de la máquina también, y consigo también todo lo que es logística, bidones, tanques de apoyo y demás, que hacen a un índice de impacto ambiental cada vez más benéfico cuando hacemos las comparaciones entre una aplicación convencional y una selectiva. El equipo de Safe Farm, para mostrarle lo que son las generalidades, es un equipo que ponemos una cámara por metro y que se puede adaptar a la línea principal de la máquina sin necesidad de modificarla, y se puede adaptar tanto a máquinas que están a 25 centímetros, a 35 o a 50 centímetros entre pico.
Con esto podemos controlar de manera independiente 2, 3 o 4 picos por metro. Algo muy interesante para mencionarles es que cada una de estas cámaras tiene luz LED y esto nos va a permitir que podamos hacer trabajo tanto diurno como nocturno, buscando en los trabajos nocturnos posiblemente las mejores condiciones de aplicación y consigo una mayor jornada de trabajo. En cuanto a los algoritmos de cultivo, y más precisamente el de algodón, tiene la versatilidad de que se puede usar tanto de día como de noche. Y con esto vamos a tener la ventaja de poder utilizar el algoritmo y poder hacer aplicaciones, ya sea al poder identificar la hilera del cultivo de algodón, hacer aplicaciones individuales a las malezas que están más pequeñas y también más grandes que el cultivo. Por lo tanto, el ahorro es muy significativo y es un equipo muy fácil de usar. Sumamente intuitivo, creo que es una también de las ventajas que nosotros resaltamos sobre el equipo. Acá les traje para no irme muy largo, pero para que vean un poco la variabilidad de máquinas que vamos instalando. Hoy en día tenemos máquinas de todo tipo de parque maquinario que se conoce en el país, para no mencionar máquinas precisas, pero como pueden ver, barras de acero, máquinas de 32, 36, 40 metros, de carbono, de hierro, y dentro de una de esas particularidades es el peso. Cuando nosotros agregamos un equipo de selectivo, hay un factor muy importante que es el peso que le vamos a agregar a una barra. Piensen que una máquina está diseñada desde la parte hidráulica para el cierre, el pliegue de la máquina, está todo calculado. Por lo tanto, a la hora de incorporar componentes, ser el equipo más liviano del mercado hace que uno se pueda explayar gran cantidad de metros sin tener que resentir cualquier tipo de sistema hidráulico de la máquina. Andrés, Sí, ya se va redondeando por el tiempo. cierro, Ale. Lo Perfecto. que te pido en todo caso es que dejes tus datos y que cualquiera que pueda estar interesado ya en profundizar o tomar más información se ponga en contacto con vos. Perfecto, perfecto. Muestro entonces las últimas imágenes para que vean la versatilidad del equipo. Y desde ya, bueno, como bien les decía Ale, les dejé en mi chat mi número de teléfono. Cualquier consulta los podemos visitar y mostrarles todos los detalles del equipo en cuestión. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Andrés. Bueno, muchas gracias. Ahora le dábamos paso a Franco Rodríguez, de la empresa Stoller. Buenas tardes, ¿cómo estás, Ale? Muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Franco Rodríguez, como dijo Alejandro. Soy representante técnico comercial de la empresa Stoller para la zona de Chaco y Santiago. Les cuento brevemente, Stoller es una empresa de origen americano que tiene ya una trayectoria en la investigación y el desarrollo de toda la línea de productos que corresponde a lo que es fertilizantes foliares, productos biológicos y bioestimulantes, particularmente productos que contienen hormonas de origen vegetal. A mí me toca particularmente trabajar en la empresa hace ya casi 7 años, gran parte de ese tiempo en el cultivo de algodón, así que para mí es una gran alegría poder formar parte de este proyecto, así que le agradezco mucho a la gente de ARA también por la invitación a participar. Y bueno, otra cosa les comento, Stoller de hace 3 años aproximadamente que forma parte de Corteva, así que trabajamos para Corteva en realidad, seguimos manteniendo la marca, pero ya formamos parte de este grupo. Les cuento también, además, que hoy es mi cumpleaños, así que les dejo ahí en el chat mis datos si alguno me quiere mandar un regalo, será bienvenido. Gracias ahí por las reacciones. Y bueno, como les contaba, la empresa tiene ya varios años en la investigación y desarrollo de tecnologías, especialmente para este cultivo. Tenemos una paleta que es bastante extensa, con momentos y objetivos muy específicos, pero como el tiempo es corto, por ahí un poco siguiendo la línea de lo que venía hablando Gonzalo, hoy le quiero contar solamente 2 herramientas de tecnología que para nosotros son muy importantes,
asociada a lo que es el manejo y la prevención del estrés y al momento de la fijación en el periodo crítico. Y voy a compartir mi presentación. No sé si se está viendo. ¿Se ve ahí en modo presentación o no? Se ve la pantalla de PowerPoint. Fran. A ver si lo puedo. Capaz de compartir, te deje compartir cierta pantalla. A ver. Igual se ve, Franco. Bueno, Igual se lee bien. seguimos ahí para no demorarlos. Bueno, el primer producto que capaz lo conocen es Stimulate, que es un bioestimulante que tiene las 3 principales hormonas de crecimiento. Nosotros lo usamos tanto a semilla como foliar. En este caso les quiero contar sobre el tratamiento a semilla, que para nosotros es muy importante. Como sabemos y contó Gonza, que el periodo crítico del cultivo se da 10 días antes, 10 días después del periodo reproductivo, pero para nosotros es muy importante poder comenzar a formar la planta desde el inicio, sobre todo poder desarrollar un sistema radicular que sea importante, que explore la mayor cantidad de superficie posible, que va a ser el sistema radicular que se desarrolla los primeros 40 45 días del cultivo y nos va a acompañar a lo largo de todo el ciclo y que va a ser muy importante para poder aportarle a la planta en el momento de mayor requerimiento todas las necesidades que sean tanto hídricas como nutricionales. Nosotros con este tratamiento, esta hormona promotora de crecimiento, lo que vemos, además de lograr una mejor emergencia más rápida y uniforme, es un mayor desarrollo radicular al inicio del cultivo. Y el otro tratamiento que quería comentarles, ¿se sigue viendo ahí la pantalla? Sí, Es ahora SET, sí. ahora está grande. Bueno, el otro tratamiento, la otra herramienta que tenemos, que es más para el periodo reproductivo, es SET, que es un compuesto que tiene calcio, boro y además tiene las 3 hormonas principales de crecimiento. Como contaba Gonzalo, y entre esas 3 está auxinas, están también quiberelinas y citoquininas. Y bueno, junto con calcio, boro y las hormonas, lo que nosotros buscamos es ayudar a que ese cuaje de esas flores sea más fuerte y que haya, por lo tanto, mayor retención de cápsulas, lograr mayor número de semillas y por ende mayor producción de fibras y así aumentar el rendimiento. Un producto que se hace en razón de 2 litros por hectárea, lo hacemos en 2 momentos, en la aparición de la primer flor blanca y buscamos hacer otra aplicación 15 días después aproximadamente. Con esto lo que buscamos es lograr inferir en el mayor número de estructuras reproductivas posible y podemos llegar con el producto. Así que bueno, eso era lo que quería compartirles. Creo que ocupé mis 3 minutos. Perfecto, Franco, muchas Así que bueno, gracias. muchísimas gracias. Deja tus datos como para que te pueda contactar cualquiera que tenga un interés adicional en conocer algo más. Bueno, muchísimas gracias entonces. Y ahora, antes de iniciar la segunda parte, estaría usando sus 3 minutos el ingeniero Manuel Pietragallo de Yara. Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Ahí intento compartir pantalla, a ver si puedo.
Me dicen cuando se vea. Ahí se ve. ¿Se ve pantalla completa? Sí. Perfecto, bueno, yo no los veo, por ahí si sabe alguna pregunta, háblenme nomás, por favor. Bueno, primero que nada me presento como bien dijeron, Manuel Pietragalo, soy el técnico de desarrollo y generación de demanda para la zona NEA, trabajo en el equipo junto con Regina y con Constanza. Y ahora lo que voy a comentarles un poquito de nuestra propuesta de la empresa, por ahí que no conoce a Yara, es una empresa de origen noruego que ya tiene 120 años y en Argentina estamos hace ya 30 años. Que bueno, los productos son todos importados y justamente para algodón tenemos una propuesta muy sólida, que este sería nuestro programa completo. Obviamente no voy a hablar de todos los productos, es más o menos para darle un pantallazo y después cualquier interés que surja me contactan. Tenemos tratamiento de semillas, fertilizantes arrancadores, fertilizantes nitrogenados para hacer arboleo y una línea completa también de foliares que justamente venimos trabajando y ensayando hace ya muchos años. Yo ya estoy hace 4 años casi en la empresa y bueno, tenemos algunos ensayos que después los puedo ir compartiendo si surge algún interés. Y dentro de la mano con esta propuesta de algodón justamente responsable y demás, cabe destacar que el uso de nuestros productos cuenta con una ventaja importante, que es la menor, las menores emisiones, digamos, a campo de los productos por ser nitrato de amonio, eso después lo podemos profundizar tranquilamente, y a su vez que la cadena de producción en fábrica en Europa ya está descarbonizada. Entonces la propuesta, digamos, de Yara y el aporte de valor en este sentido es muy importante. Y como les decía, bueno, tenemos varios ensayos, acá solo pongo algunos para que los tengan en vista. Con Sidrif, el tratamiento de semillas, estuvimos trabajando en el último tiempo, teniendo resultados muy interesantes de rendimiento, un 12, un 19% de incremento de rendimiento. Con Biotrack, que es nuestro bioestimulante también para las derivas que lamentablemente siempre ocurren en el cultivo, también con muy buenos resultados. Y particularmente, bueno, este ensayo es con toda la línea de productos foliares que tenemos para el cultivo. Y justamente de la mano con lo que venimos hablando en la charla de la retención de estructuras reproductivas, tenemos un producto clave para esto que, bueno, siguiendo la teoría de la parte nutricional y la importancia de la nutrición del cultivo, que decíamos del ambiente y de lo que podemos influir nosotros, tenemos justamente el Glitrac, que es nuestro producto que tiene calcio, boro, zinc, también nitrógeno, que busca justamente mejorar lograr un mayor cuaje, mejorar la retención de estructuras reproductivas. También está posicionado para soja, por eso van a ver que hice de vainas, pero bueno, para algodón, desde comienzo a plena floración lo posicionamos a este cultivo, que bueno, por ahí estamos en momento de aplicación y por eso me detengo un poquito más con este producto. Insisto, si surge alguna consulta de esto, algún interés extra, quedamos a disposición, voy a pasar mi contacto en el chat. Y bueno, la verdad que muy agradecido de poder participar el día de hoy y de formar parte también desde la empresa en el sello ARA, así que en el sello de algodón responsable argentino. Así que nada, eso era todo. Les vuelvo a dejar el programa nutricional. El Glitrac justamente es en este momento. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Manuel. Así que muchísimas gracias por la participación. Cualquier duda, deja tus datos, así te contactan posteriormente. Perfecto. Ahora, muchas gracias. Volvemos, retomamos, gracias, Manuel. Volvemos con Gonzalo. Muy bien. Felicitaciones también a los expositores, la verdad que no es fácil encontrar un nivel de algodón por ahí tan importante, y siempre que vamos a la charla y compartimos con ellos se nota que laburan mucho en el cultivo y en la bibliografía y demás cuestiones, así que la verdad que buenísimo todo su aporte, y ni hablar el aporte de todo lo que es las empresas para la producción. Así que seguimos entonces con la segunda parte. ¿Se ve todo correcto? Muy bien. Entonces, sí, vamos con la segunda parte, que sería lo de reguladores de crecimiento, qué son, para qué sirven,
y alguna forma o manera de tratar de saber cuándo aplicarlos y qué dosis, que por ahí es lo más difícil. Obviamente, como dicen en el cultivo de algodón, se aprende, tiene 100 lecciones y se aprende una por año. Seguramente los que tengan varias lecciones sabrán manejar el tema de los reguladores, pero es muy difícil por ahí a todos los que empiezan en el cultivo. Así que bueno, vamos a tratar de explicarlo de la manera más fácil y rápida. Vamos asociando las charlas y como decíamos al principio, esto de los reguladores de crecimiento viene por el lado de que el cultivo es un cultivo perenne y tiene un crecimiento determinado. Obviamente decíamos que está adaptado a la región subtropical, que tiene antecedentes xerofíticos, pero ¿qué pasa cuando estas condiciones ambientales o las cuestiones relacionadas al ambiente hacen que ese cultivo explore condiciones potenciales quizás de crecimiento, tengamos resultados que obviamente este señor es una exageración, pero puede llegar a pasar algo muy parecido a que la planta se vuelva totalmente inmanejable. Así que vamos a tratar de dilucidar cómo podemos llegar a utilizar esta herramienta de manejo que tenemos para tratar de maximizar el rendimiento. Hay un Sebastián, creo que tiene el... Ay, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué son los reguladores de crecimiento? No son otra cosa de compuestos orgánicos que alteran el crecimiento. Esta palabra regulador de crecimiento ya nos traen lo que propiamente hacen la planta, hacen en la planta. Los reguladores de crecimiento, otra de las características que tiene es que son biológicamente activos a concentraciones muy bajas, y en esto también hay que tener especial cuidado. Y las respuestas, que esto es muchas de las cuestiones o de las consultas vienen por este lado, la respuesta del cultivo obviamente, son variadas y dependen, como siempre, en la agronomía de la dosis, de los momentos de aplicación y todo lo que es la interacción del ambiente y las prácticas de manejo. Vamos a tratar de dilucidar un poco, de entender algunos de esos efectos. ¿Qué funciones tiene la planta? Como decíamos, si el nombre es regulador de crecimiento, no es otra cosa que regular el crecimiento excesivo. Esa es la función principal, acortando lo que es el nudo entre nudos, el largo de entre nudos, perdón, y tratando de reducir el área foliar para restablecer el balance entre el crecimiento vegetativo y reproductivo. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Y también otra de las funciones que tiene el regulador de crecimiento en sí es tratar de adaptar el crecimiento de la planta para todo lo que es la cosecha mecánica. Vamos con otra de las características de los reguladores de crecimiento, que es cuándo utilizarlo. Entonces, ahí tenemos que ir un poquito a los libros y repasar dos conceptos, que lo vamos a hacer como hicimos hoy, muy rápido y muy fácil. Vamos a tratar. Y los dos conceptos que tenemos que repasar, uno es el concepto de hormonas, que ya lo vimos, y otro es el concepto del índice de cosecha en el cultivo de algodón. Así que empezamos con lo que es hormonas. Entonces, las hormonas, de por sí las hormonas vegetales son sustancias químicas producidas naturalmente en la planta y generalmente están en concentraciones muy bajas. Y la función que tienen son como mensajeros o son señales que la planta utiliza para desencadenar diferentes procesos. Hay varias hormonas, pero bueno, estas son las 5 más conocidas o que ustedes pueden llegar a escuchar por lo menos de oído, y seguramente hay varios de ustedes que las conocerán mejor que yo inclusive. Así que tenemos las auxinas, como decían los chicos, son promotores del crecimiento. Tenemos el etileno, que ya lo vimos anteriormente, que favorece el aborto. Esto quiere decir que está más asociado a cuestiones de estrés. Lo mismo para el ácido abscísico. Después están las giberelinas, que quizás son como las auxinas una de las más conocidas, y también tenemos las citoquininas. Entonces, vamos a tratar de explicar, después de ver esto, cómo los reguladores de crecimiento pueden hacer el efecto en la planta. Entonces, vamos a un proceso que lo estudiamos todos en la escuela primaria, cuando éramos muy chiquitos. Estudiamos que las células no solamente se elongan, sino que se dividen. Entonces, a través de la mitosis, una célula se divide y genera dos células. Entonces, este proceso, como decíamos, el proceso de división celular, que se denomina mitosis, que no tiene mucha importancia, vamos a ver el efecto que tienen las giberelinas
que es una de las hormonas vegetales que vimos anteriormente en este proceso de división celular. Entonces, imaginemos qué hacen las giberelinas en este proceso. Entonces, vamos a tratar de ejemplificarlo de esta manera, o yo traté de ejemplificarlo de esta manera. ¿Y qué pasa cuando tenemos una síntesis alta de giberelina? En vez de tener la célula de este tamaño, nosotros tenemos la célula de este tamaño. Entonces, tenemos la misma célula, nada más que está un poquito más alargada. Entonces, si lo pensamos no a escala de célula, pero lo pensamos a escala de altura de la planta, o lo pensamos a escala de tamaño de la hoja, quiere decir que cuando hay mucha giberelina, las hojas no solamente, o las células no solamente se dividen, sino también que se produce este proceso de elongación celular. Entonces, tenemos la misma cantidad de células, nada más que un poquito más grandes. Entonces, en este proceso de elongación celular, que obviamente es tratando de hacer lo más básico posible, y para que se entienda en sí el concepto, que es lo que realmente interesa, son importantes las giberelinas. Entonces, ¿qué hacen los reguladores de crecimiento? Que nosotros acá tenemos como un rayito, actúan directamente en esta parte, que es en la síntesis de giberelina. Entonces, si nosotros le ponemos un freno a la síntesis giberelina, lo que pasa es que esa giberelina no van a estar presentes, entonces ese proceso de elongación celular no se va a producir, o por lo menos no va a ser tan importante como que si no hubiéramos aplicado el regulador de crecimiento. Entonces, simple, el regulador de crecimiento actúa en la síntesis de giberelina, que son hormonas vegetales que están asociadas con la elongación celular. Entonces, a través de este pequeño esquemita traté de resumirle ese choclazo de conceptos que por ahí no se entienden mucho, pero si lo llevamos a este ámbito por ahí, o quizás, y ojalá se entienda un poco mejor. Y otro de los conceptos que dijimos es el índice de cosecha. ¿Qué termina siendo el índice de cosecha? Y acá la importancia otra vez de ser una especie perenne e indeterminada. Entonces no tiene un ciclo, va creciendo simultáneamente lo vegetativo y lo reproductivo, y no hay una finalización del cultivo debido a que puede estar creciendo, inclusive rebrotando, como ya todos sabemos, el cultivo del algodón. Entonces, hay continuamente una balanza entre lo que es el crecimiento vegetativo, que es el crecimiento de tallos, de hojas, de ramas, y el crecimiento reproductivo por otro lado, que es el crecimiento de los pimpollos, de las brácteas, en este caso de las semillas, de la fibra, y todo lo asociado a esta parte reproductiva. Entonces, el índice de cosecha termina siendo, al final del cultivo, la cantidad de fibra o fibra y semillas que nosotros cosechamos, dividido la materia seca total que nosotros tenemos o que la planta generó. Entonces, a medida que aumentamos nuestro índice de cosecha, y por ahí nosotros lo tenemos un poco más asociado a los cultivos de grano, obviamente con mayor índice de cosecha vamos a estar cosechando mayor cantidad de fibra con la misma cantidad de biomasa generada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este balance, que ojalá siempre fuera el equilibrado, como decíamos al principio, se rompe por alguna de las características, ¿qué quiere decir esto? Tenemos muchos abortos, perdemos muchas cápsulas, o fijamos pocas cápsulas, por una serie de inconvenientes que pueden ser meteorológicos o no, pero acá un poco en la charla lo asocia a las partes meteorológicas. ¿Qué pasa? Tenemos altas precipitaciones, como tuvimos en estos últimos días en toda la zona algodonera, tenemos altas temperaturas que producen el derrame de estructuras, tenemos condiciones de sombreo, muchos días nublados, como nos pasó acá en diciembre, por ejemplo, en todo lo que es la zona de Reconquista. Tenemos problemas de insectos, tenemos problemas de picudo de algodonero, tenemos problemas de chinches, o tenemos problemas de orugas. Esta balanza se termina rompiendo y hace que el crecimiento vegetativo hace que nosotros tengamos una fábrica cada vez más grande y tengamos cada vez menos productos donde enviar esos asimilados que nosotros generamos. Entonces, esto hace que ese equilibrio se desarme totalmente y hace que la intervención de los reguladores de crecimiento nuevamente sea propicia y sea oportuna. Muchas veces no es necesario este tipo de desequilibrios, sino que el propio funcionamiento normal de la planta
hace que sea también necesario, debido a que este balance no está del todo equilibrado, inclusive cuando no haya altas temperaturas o altas precipitaciones o algún inconveniente biótico. Entonces, otras cuestiones que tener en cuenta antes de ir a la parte de dosis y de productos y demás cuestiones es que tenemos que tener muy presente si hay otras fuentes de estrés que ya están controlando el crecimiento, que ya le están poniendo un freno. Hay que tenerlo en cuenta antes de realizar aplicaciones de regulador de crecimiento. Y otra cosa a tener en cuenta es que parece muy fácil de entender, pero por ahí no todos tienen el concepto, produce efecto en nuevos crecimientos. Sería, si nosotros vamos al lote hoy y vemos que tenemos largo de entrenudos de 5 centímetros, 5 centímetros, no es que el regulador de crecimiento obviamente va a disminuir esos centímetros, sino que se producen las regulaciones en los crecimientos futuros. Entonces, acá el ejemplo más claro es que si hay otra fuente de estrés, por ejemplo, si no tenemos precipitaciones en los próximos días y tenemos el suelo muy seco, la utilización del regulador de crecimiento sería por lo menos no lo ideal, y que produce efectos en lo que decíamos en los nuevos crecimientos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nos pueden llegar a dar este tipo de producto? Entonces, si lo usamos bien, podemos aumentar la penetración de la luz, cosechamos más radiación solar, como decíamos. La radiación solar llega a las estructuras bajas, por ahí el tamaño de las hojas no crece tanto, entonces, como decíamos, se favorece la circulación de aire y la penetración de la luz. Esto podría llegar a hacer que aumente la retención de las estructuras. Podemos llegar a reducir el aborto fisiológico, por esto que expliqué y por esto que vimos en la primera parte de la charla. Podemos mejorar la uniformidad del cultivo y podemos llegar a inducir el corte fisiológico y la precocidad. Este tipo de aplicación de regulador de crecimiento está más asociada al final de la etapa de crecimiento, al final de la floración efectiva. Entonces, aplicando un regulador de crecimiento a altas dosis, podemos realizar un corte fisiológico y decirle a la planta, bueno, hasta acá, no queremos que sea perenne, queremos que sea anual porque necesito cosechar la fin. Por otro lado, hay que tener muy presente que si lo usamos mal, los reguladores de crecimiento no son como otros productos que si nos pasamos de dosis o si lo usamos mal no generan ningún tipo de inconveniente en las plantas. Y acá vamos a nombrar algunos de los inconvenientes que pueden generar. Podemos estar disminuyendo el crecimiento potencial de la planta y podemos también disminuir el rendimiento potencial que nosotros podemos llegar a cosechar en nuestros lotes. Podemos hacer que las plantas no lleguen a cerrar lo que es el entresurco, y esto hace que perdamos radiación efectiva, que no podamos cosechar toda la radiación y toda la energía que el sol nos brinda. Acá venía asociada a esta idea, y podemos llegar al final a disminuir el rendimiento. Entonces, saber cuándo aplicar los reguladores de crecimiento y la dosis es algo fundamental, porque ventajas, podemos aumentar el rendimiento y un montón de cosas más, pero si lo usamos mal, podemos, como dice ahí la última, podemos disminuir el rendimiento. Entonces, además de todo lo que tiene en cuenta con este balance de crecimiento, de altura, de número de nudos, que ahora lo vamos a ver, hay otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y las decimos en este momento, porque son súper importantes, y una de ellas es el porcentaje de retención de estructuras reproductivas. Si tenemos bajos porcentajes de retención, vamos a necesitar, como decíamos, los reguladores de crecimiento en una etapa más precoz o inclusive a una dosis más alta. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la humedad del perfil. No es lo mismo tener un perfil de 30 centímetros con agua disponible que tener un perfil de 1 metro o tener agua disponible en la napa muy cercana. Entonces, mayores disponibilidades de agua en el perfil hacen que el ojo en la utilización de regulador de crecimiento tiene que estar fino. El historial del lote no es lo mismo que venga de una gramínea a que venga de una leguminosa, que hayamos hecho un barbecho largo, a que hayamos hecho un barbecho corto. Todas las condiciones relacionadas al favorecimiento del crecimiento
hacen que no solamente tengamos en cuenta la altura y el número de nudos en la utilización de los reguladores de crecimiento, sino también estas variables. Y por último, la variedad. Hay variedades que en otros países están un poco más diferenciadas porque también aumenta el número de variedades disponibles, pero en nuestro catálogo, en nuestro portfolio de variedades en Argentina, tenemos variedades que son más vigorosas que las otras, o tenemos variedades que abortan mucho la parte inferior de la planta, la parte inferior y central. Entonces hace que el manejo de regulador de crecimiento en las variedades pueda tener diferentes estrategias. Entonces vamos con otra de las características que tiene que estar relacionada a los productos. Por ahí yo borré el nombre del producto, pero bueno, porque tenemos diferentes alternativas en términos comerciales, pero generalmente en lo que respecta a lo que es el producto, la composición química, son dos en general las alternativas que tenemos. Uno es el mepicuat cloruro, que generalmente está en una dosis o una concentración del 5%, o aproximada del 5%. Y por otro lado tenemos el cloromecuato, que la primera gran diferencia, fíjense que es un producto que está al 75%. En general no hay grandes diferencias entre los productos, no obstante hay que decir que la principal diferencia, como decíamos, es la concentración en la cual se presentan. Otra de las diferencias por ahí está asociada al mecanismo bioquímico, sería en la ruta de la giberelina, a dónde ataca cada uno de ellos para producir esta disminución en la síntesis. Ambos bloquean, como decíamos, la síntesis, pero en diferentes puntos. Eso es una cuestión fisiológica pura, pero que al día del manejo o al día de la selección del producto no termina influyendo en lo que es la selección del mismo. Obviamente son diferentes los costos asociados a cada uno. Lo que nos recomienda de la parte técnica es siempre comenzar con el producto que tenga menos concentración, así algún tipo de sobredosis no produce los mismos efectos al 5% que al 75%, entonces siempre se recomienda comenzar con este tipo de productos y luego ir a una estrategia más agresiva y obviamente tener en cuenta todos los factores que veíamos anteriormente. Entonces, la pregunta, otra de las preguntas asociadas y una de las preguntas finales, ¿cuándo usarlo? Y para eso, lamentablemente, tenemos que caminar el lote, medir altura y contar lo que es el número de nudos. Entonces, hay varias alternativas que podemos tomar. Obviamente tenemos que conocer la planta de algodón, saber cómo se definen los nudos, saber contarlos. Y hay una regla muy fácil y muy conocida, pero que cada uno de los productores seguramente la irá ajustando. Pero en vez de eso, nosotros tratamos de presentar en esta charla una forma superadora, una forma que tenga en cuenta por ahí las herramientas que hoy en día nos provee la tecnología. Y entonces estuvimos haciendo un panel interactivo donde el productor pueda llegar a poner los datos de una manera fácil, los datos de altura, los datos del número de nudos, algunos que otros datos que ahora lo vamos a ver, y este especie de panel o de fórmula o de algoritmo nos está recomendando si es necesaria o no la aplicación y en qué dosis podemos utilizar el regulador de crecimiento. Entonces, obviamente en una charla ustedes van a ver que tenemos que tener en cuenta si tiene menos de 4 centímetros por entrenudo promedio, si tiene más de 5, si tiene 4,5, demás cuestiones, pero lo podemos charlar ahora en las preguntas, pero en este momento nosotros les queríamos presentar esta alternativa que ustedes la pueden escanear, funciona mejor en la computadora, y ahora le vamos a mostrar. Esto es uno de los productos que estuve elaborando yo en Estados Unidos. Hay 6 idiomas, obviamente deberían seleccionar el español y seleccionar el sistema métrico, luego apretar en siguiente, y acá vamos a ver diferentes opciones que nos va dando, pero en la opción 1 ustedes pueden seleccionar un lote o poner las características del lote, de las hectáreas que tienen. En la opción 2
van a ir, les va a preguntar el programita las cuestiones relacionadas al manejo, esto está relacionado a la cantidad de plantas que tienen por hectárea, a la densidad, a la distancia entre surcos, al nudo donde se registró la primera estructura reproductiva, y otra cosa es a la altura final que ustedes desearían cosechar ese algodón. Entonces, otra de las cuestiones que le va a preguntar es la concentración del producto que van a aplicar, esto que veíamos al 5, al 75% o alguna otra concentración, y también le va a preguntar si ya aplicaron este tipo de productos y en qué dosis. Otra opción que la herramienta tiene es una especie de gatillo o de fusible, donde ustedes los pueden activar. Seguramente los más relacionados al cultivo sabrán que no solamente hay que tener en cuenta la altura y el número de nudos promedio de la planta, sino también el número de los últimos, o la extensión de los últimos 5 entrenudos, que es donde se están registrando los crecimientos más recientes de la planta. Entonces ustedes pueden activar acá un umbral para tener en cuenta este crecimiento de los últimos 5 nudos, y luego la calculadora le va a generar una curva hipotética de un crecimiento teórico en base a unas fórmulas matemáticas que están adaptadas a nuestros cultivos, y acá lo que ustedes van a tener que colocar es las mediciones actuales. Ustedes fueron al campo, midieron la altura y contaron el número de nudos, y luego colocan calcular la dosis de regulador de crecimiento. Entonces esta calculadora obviamente le va a estar sugiriendo una dosis de regulador de crecimiento en base al crecimiento actual y también en base a las cuestiones de manejo que ustedes dieron. Por último, es importante tener en cuenta que todas las cuestiones que vimos anteriormente hay que tenerlas en cuenta, y esto no es la verdad absoluta, es solamente una guía, porque si la calculadora nos está diciendo que apliquemos una dosis, pero tenemos una sequía, que no nos llueve hace 10 días y tenemos un pronóstico que no hay lluvias próximas, no tiene ningún tipo de sentido realizar esa aplicación, así que hay unas cuestiones técnicas que tener en cuenta, obviamente, y como les decíamos, esta calculadora es solamente una guía. Y por último, para cerrar, vamos a charlar un poquito de los efectos, y acá lo que hice fue resumirles, porque generalmente los efectos son similares en diferentes estudios que hemos hecho o que se han registrado en la bibliografía internacional, y dicen que esto es la planta final, la altura de la planta final. En rojo ustedes van a ver el control sin aplicación de regulador de crecimiento, y con la aplicación de regulador de crecimiento. Estos son promedios en diferentes ensayos. Fíjense que el principal efecto, como veíamos, de los reguladores de crecimiento es acortar lo que es el largo de entrenudos, y obviamente las plantas terminan siendo más petizas que cuando le aplicamos regulador de crecimiento que cuando no. No hay una diferencia tan importante en lo que es el número de nudos. Esto me olvidé de traducir los gráficos. Esto es el número final de nudos en el tallo principal. Entonces, obviamente el regulador de crecimiento va a afectar la altura de la planta, no tanto así el número de entrenudos. Entonces, una planta con la aplicación de regulador de crecimiento y sin la aplicación. No siempre pasa eso, obviamente, pero es solamente para ejemplificar y para que vean el efecto de la altura. Fíjense, con la misma regla, la altura final alcanzada en esta variedad, en esta foto y en esta foto. Y otra de las cosas asociadas, creo que acá la traduje, sí. Estos son, en el eje X ustedes van a ver la dosis de regulador de crecimiento utilizada, y en el eje Y diferentes variables asociadas al crecimiento de la planta. Entonces, cuando aumentamos la dosis de regulador de crecimiento, fíjense cómo la altura final termina disminuyendo, como lo veíamos anteriormente. La altura relativa al control sin aplicar termina teniendo el mismo efecto. El número de nudos también puede registrar una baja, no obstante la pendiente de esa baja no termina siendo tan significativa. Fíjense que en este ejemplo, obviamente esto es un trabajo científico publicado, disminuye 40 centímetros a medida que aumentamos la dosis, pero el número de nudos solamente disminuye 2 nudos. Y otra de las cosas
que seguramente sabrán es que en términos de rendimiento, fíjense que en altura final, a medida que incrementa agradecerle nuevamente la invitación a la gente de APA y bueno, decirles que todo esto es generado desde Interreconquista y obviamente con uno de nuestros socios muy importante que es el otro APA, que es la Asociación de Productores, la Asociación para la Promoción de los Productores Algodoneros. Así que agradecerles a ellos también por la confianza y bueno, dejaría de compartir para pasarte la palabra a vos, Alejandro. Perdón, me faltaba desmutearme. Muchas gracias, Gonzalo, muy buena tu exposición. Ahora queríamos ver si lo podíamos escuchar con el mismo criterio que hemos escuchado a los anteriores técnicos de empresa, al ingeniero Sebastián Perborel de la empresa Gleva. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Hola. Sebastián. Hola, bueno, buenas noches a todos. La verdad quiero, en nombre de la firma Gleva, agradecer a APA por permitirnos estar hoy presentes y formar parte de esta, digamos, capacitación de reunión técnica.